ella es Andrea. y somos las Mor. ¿Cómo es que se echa y el otro? Mac. Bueno, en fin, el punto es, vamos a hablar hoy de los trabajos que hemos tenido. Nuestras experiencias en los trabajos. Sí, han sido gratificantes, placenteras y otras han sido bastante traumáticas, explotadoras y hay otras innombrables. Pero precisamente por esta misma razón, lo que vamos a hacer es que, sí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a referir de ellas como colores. Por ejemplo, Eso no anota mucho. sí, por colores, no importa, eso está listo. Pero ¿cómo vas a colocarle a esta? Imagínate, esta será que la coloque Chama, yo no veo nada acerca de esto. en dorado, ¿verdad? Ajá, Esta la voy a colocar verde. verde. Hay un Marrón. trabajo que tuvimos en común las dos. Ese es el verde. Ese es el verde. O el galgo, por así decirlo. Azul. Magenta. Listo. Ok, bueno. Voy a empezar yo. Sí, mejor empiece ya, porque créanme que ella tiene Mucho trabajo. Ay, es como increíble. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida del diseño gráfico. así la vida. La verdad, sí, no es uno. Es la vida. Sí, yo creo que primero hay que darle como una introducción. un contexto. Hay que darle como hay que darle una introducción, más o menos, un contexto de que nosotras somos diseñadoras gráficas. Ajá. Técnicamente no nos graduamos al mismo tiempo y no estudiamos la carrera, obviamente, al mismo tiempo. Y de hecho no era lo que íbamos a estudiar. Exacto. O sea, no. No sabíamos realmente en nuestra vida qué es lo que queríamos hacer. Ajá. Y dijimos, bueno, vamos a estudiar lo más fácil. Y sin embargo, yo cuento. Y no es nada fácil. Yo soy TCU en diseño gráfico, pero lo curioso es que en secundaria a mí me gustaba mucho el dibujo técnico, todo lo que era artístico, pero más que todo el dibujo técnico. Y yo pensaba que como a mí me gustaba el dibujo técnico y a mí se me daba todo eso con las reglas, las dimensiones, todas esas cosas, yo dije, yo voy a ser arquitecta, porque yo amo la arquitectura, porque es lo que me apasiona, porque no creo en nadie. Y yo me mentalicé con esa vaina. Entonces, esperando el cupo en esta universidad que aquí todo el mundo, o sea, que es pública y que todo el mundo espera entrar porque de verdad que hay muy buena instrucción, buenos profesores y todo eso, mis abuelos me dicen, bueno, pero mientras esperas el cupo, tú tienes que hacer algo. Pero antes de entrar a estudiar una carrera, nosotros pasamos por unos cursos. Hay un curso, bueno, había Había un en curso. pasado, había un curso muy Era popular. muy completo, o sea, No era una completa popular, de que cuando tú salías de una vez de bachiller, tú optabas por entrar a hacer cursos allí, porque Ajá. te preparaba muy bien a la hora de querer tú ingresar a cualquier universidad, sobre todo en Luz. tenías lo previo ya, Sí. ya tenías conocimiento de eso. Entonces imagínense que yo estudiando medicina, porque Esta pensaba es medicina. que yo iba a poder con medicina. Y apenas raspé anatomía, ahí se fue todo. Adivinen qué estaba estudiando yo. Ingeniería. Ingeniería civil. O sea, yo iba bien. De hecho, mi tema favorito era el límite. Pero cuando vi geometría, todo se acabó. Yo dije, yo no me voy a engañar, yo no sirvo para esto, no quiero vivir para esto y no me veo en esto. Y me salí. Y fue después de esos cursos que por lo menos, yo creo que nos dieron, o sea, ese coñazo y esa inventadera de meterlo en esos cursos, nos dio a entender que nosotros no íbamos para carreras, no digamos que serias, porque todas las carreras son serias, pero no para esa dirección de carrera, Sí, que era exacto. más que todo estar constante como un libro, estar practicando, o sea, de verdad es muy matado. Es muy matado Demasiado. y aprecio y valoro a la gente que tiene esta carrera porque es no tener vida, Muy demandante. estudiándola en el momento, pues. No se crean, como dije, nosotras pensábamos que el estudiar diseño iba a ser como que, bueno, lo más fácil, lo más X. Ajá. No. No, Literalmente, para nada. creo que diseño gráfico es una de ese tipo de carrera que es como la medicina. Tú tienes que estar constantemente Ay, sí. estudiando y actualizándote, Ah, porque es que todo el tiempo, todos los años, hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. hay nuevos programas. Yo creo que Hay todo. lo único nuevo que sale así al año, que no es, o sea, que no te causa miedo, es Pantone con la nueva paleta de color. O sea, cuando Pantone dice, vamos a sacar un morado para el 2022, y uno dice,
ay, algo bonito en tendencia, innovador este año. O sea, sin comparar logro nuevo en cuanto a programas, en cuanto a competencia, porque ahí es donde están los heavy. En cuanto a formas, A todo. que si este año es de puro montaje, que si el otro año es de pura edición, que si el otro año es de 3D. El otro es más collage, que si este es más tipo pop art. O sea, Se puede oír muy fácil y todo, pero créanme que no lo es. no, es como cuando la moda en ropa vuelve. De cierta manera tú te tienes que cambiar el chip para que las personas vayan aceptando, porque al final la van a aceptar, pero vayan aceptando la moda nueva que realmente era vieja y tú la estás retomando. Es exactamente igual, que en mi opinión está bien, pero a la vez es demasiado como que contraproducente, porque... No es contradictorio. No lo sé. Bueno, el punto es que... que es demasiado, o sea, inventar cada año, y no digo que sea un carnaval en cuanto a diseño, pero a veces sí pasa a ser un carnaval. Y a veces pasa a ser hasta clones de todo, porque todo se parece al tener la misma tendencia. Entonces eso es como, excreza y uno ya no haya que hacer como para diferenciarse. O sea, eso es arrecho. O sea, hay que estudiar también diseño, es muy heavy. Sí, es bastante heavy. Bueno. Sin mencionar arquitectura, que por eso no duró mucho. Ajá, exacto. No, resulta que mientras esperaba el cupo, mis abuelos dicen, bueno, nada, métete en este técnico, tecnológico. Y yo, bueno, sí va. Y yo vi una carrera que decía diseño. Y yo, bueno, dice diseño, diseñar, excelente. Yo la metí, yo no sabía qué era eso. Yo en ese momento en la casa creo que no había internet. O si había, ni siquiera fui para buscar qué es diseño gráfico. Yo no busqué un coño, yo me metí ya. Y cuando empezamos, era como en arquitectura, siempre se empieza por cosas más libres, por temas más genéricos, que si ilustra algo, o sea, pinta algo, tal, todo más base. Y ya como al tercero, el segundo trimestre que estuve viendo el programa de diseño, y ahí fue como que me empezó a apasionar, que ya me gustaba porque cuando tocan lo manual a mí me gusta, o sea, ya lo conceptual me gusta. Pero empecé a aprender los programas y me gustó muchísimo y llego a arquitectura. Arquitectura me la cripié y me estresé a la vez porque yo estaba terminando diseño gráfico y estaba con arquitectura a la vez. Uy, sí, eso es horrible, porque es que literalmente cuando entramos a la universidad de aquí, la pública, nosotras estudiábamos allí en la mañana y terminando allí teníamos que irnos de una vez en bus hasta la otra universidad que quedaba literalmente al otro extremo, sí, para poder llegar a la 1 de la tarde que nos tocaba las otras clases de la otra carrera. O sea, era demasiado era muy trabajo. horrible, era muy feo. Sí, demasiado. Y yo en ese momento, como estaba terminando diseño y estaba iniciando arquitectura, no era así como que tan demandante arquitectura, pero sí tenías que tomarte tu tiempo para hacer las cosas. Sí. Entonces yo literal veía clases en la mañana, después me iba en la tarde a hacer mis prácticas o pasantías, porque primero es práctica profesional y después viene pasantías. Hacía eso, también estudiaba mientras también medio trabajaba y tal, y en la noche tenía que verme con metodología y todas esas cosas de la tesis y bromas así. Era matadísimo, pero lo logré. Empiezo con arquitectura y llegué hasta el segundo semestre. Bueno, pues te salga bien. No, marica, se cayó, mira. Claro, pues lo tenías así. Mira. Eso Párate, sí, párate. Seguirá grabando, está grabando. Vamos a hacer como que aquí no pasó nada. Todo bien, todo relajado. Y seguimos con el podcast, como estar leyendo. Bueno, les estaba comentando a ustedes que nada, que estaba viendo arquitectura y tal. Y ya en el segundo semestre digo, esto no es para mí, yo no dormía nada haciendo las maquetas y yo no me sentía libre. Entonces yo dije, no, yo voy a dejar esto. Y también pasó lo de la situación país, que cada una se puso a trabajar porque tenía que producir. Sí. Entonces, de cierta manera, en mi caso, ponerme a trabajar ya teniendo un título, o sea, me sirvió muchísimo y de ahí me agarré. Empecé a trabajar en esta empresa que te ofrecía varias cosas, o sea, el diseño gráfico, impresión, tipo de banners, de, ¿cómo se le llama lo que hacían los arquitectos que iban a imprimir allá? Los planos y también como las presentaciones, o sea, ya tipo para entregar o presentar, fíjate. Entonces era mucho de anillado, de internet, era de todo un poco. Y la verdad creo que una de las cosas más inteligentes que puede tener un negocio es porque realmente el cliente quiere llegar y no ir a ninguna otra parte, hacer todo ahí.
Y yo para entrar ahí, que desde un principio siempre quise estar ahí, cabe destacar que antes de entrar yo aquí en esta empresa, Verde, Así vamos a llamar a la empresa. ajá, por colores, Verde. Yo estuve buscando trabajo en muchas partes, pero no tenía mucha experiencia y se me notaba, me cerraban la puerta durísimo. Porque hubo otra que yo fui, que también era verde, y estuve como todo el día Vamos a llamarla haciendo una prueba. la verde de la manito. La verde de la manito, haciendo una prueba y creo que no eran tantas cosas, pero por lo menos me mandaron a hacer un logo. Y 4 propuestas de logo, 4, que ya de por sí es demasiado. Y un verguero de diseños y todo para ese día, y la verdad, yo me tardé mucho, o sea, me tardé todo el día haciendo eso, pero es que era como que eran diseños muy diversos, muy diferentes, y tenía que quitarte el chiste y empezar con otra cosa. Para mí fue muy feo, o sea, fue muy matado. Y obviamente no quedé. Entonces tenía miedo como que ajá, si no tengo experiencia, ¿cómo me van a contratar? Porque está como en el meme, como que ajá, si tú no tienes empleado y pero quieres contratar a alguien que tenga experiencia, ¿y cómo voy a tener experiencia si no me contrata? O sea, estaba así, hasta que tuve que mentir. Yo para entrar a este trabajo, yo mentí. O sea, yo puse, en efecto, que hice mis prácticas profesionales y mis pasantías en ciertos lugares, pero yo dije que yo me había quedado en esos lugares a trabajar por muchos meses más. Entonces, eso como que, bueno, te quedaste a trabajar, funciona, porque ya sabes la dinámica y tal. Y negativo procedimiento, yo empecé a trabajar ahí, no sabía un coño. Y de hecho estaba a prueba por un mes. Y hay otro chico que también estaba a prueba. Y al chico le dieron mandarina. Y yo me tengo que poner las pilas. Entonces me esforcé más y tal, y quedé. Y la verdad nos iba muy bien. Yo me desenvolví bastante y eso era por comisión. Entonces te incentivaba demasiado porque obviamente si tú generabas ventas, no era mucho porcentaje, pero tenías tus ganancias. Y eso te hace sentir bien, o sea, muy productivo. Entonces llega un momento en el que en este departamento empiezan a haber fallas y todo eso, o faltaba personal. Y ahí no se aceptaba familia. Pero ahí llegó, o sea, de forma les va a contar. Sí, pero todavía esa parte no tiene. Sí, pero aquí la idea es que yo cuente esto y ya llegué a contar lo tuyo para que entremos juntas a la empresa, ¿verdad? Sí. Porque como trabajamos juntas en esta empresa, es bueno que contemos como el final de eso para ya después yo contar las demás mías y ella las demás de ella, pero tenemos este en común. Entonces, contar. Bueno, voy a contar mi primera experiencia de trabajo. Fue con el padre de una de mis amigas de cuando estudiaba moda en la misma universidad de ella. Ella estudió moda. Yo estudié moda mientras ella estudiaba diseño gráfico. Ajá, exacto. Al final no terminé ejerciendo nada, pero aquí andamos. Bueno, diseño. Ni siquiera fueron pasantías, porque yo las pasantías las pagué. Yo no vi nada. Ahorita Ni servicio comunitario, ni pasantía. Yo pagué todo eso y ya yo me gradué de eso. Nadie hace nada, solo paga ella para firmar. Pero como ya yo quería empezar a hacer algo, tuviera que ver con diseño o simplemente de lo que me gradué, ajá, ella me dijo que su padre estaba buscando, el padre es un diseñador de moda bastante reconocido. Te amo, Rosángela, ¿verdad? No voy a decir el nombre del lugar, pero aquí estoy, ¿verdad? Si es que llegas a ver mi podcast, I love you. Y fue muy chévere realmente. Al final me terminaron votando. ¿Por qué te votaron? Porque yo había comenzado la universidad y él quería a alguien que estuviera a tiempo completo. Entonces al final ya eso no duró mucho, pero fue divertido el tiempo que duró. No puedo decir nada negativo. No, y aprendí bastante. Y aprendí bastante, sobre todo la paciencia de bordar, que no la tenía. Qué horrible. Chama, sí, eso era todos los días bordar. Y me da risa porque a veces iba la luz. Se iba la luz y él se iba. Y como no había luz, o como ya yo no tenía nada que hacer, yo bajaba, porque estaba el taller, uno bajaba unas escaleras y en la parte de abajo estaba como que la sala de espera. Y yo ahí me daba tremenda dormida hasta que él llegaba. A veces me decía, ¡ey, parate! Y yo, hola! ¡Qué pena, Andrea! Horrible. Fue muy feo. O sea, para ese tiempo era lo de cuando se iba la luz como 3 horas, quitaban las horas como 3, 4 horas, a veces se tiraban. No, 3, eran 3, sí. Eso no fue en el tiempo de la apagón, fue mucho antes. Pero y bueno, fue chévere, sí. Luego de eso yo empecé o vas a diseñar. No, verdad, te viene el café. El café, ese va a ser corto porque es que... Sí, pero obviamente por ser café es marrón. Lo único que les puedo decir es que yo, ¿verdad? Después de que yo trabajo en un café,
ya yo respetaba mucho a la gente que trabajaba ahí porque sabía que no era un trabajo fácil, pero desde que yo empecé a trabajar allí, yo supe lo que uno sufre trabajando en un restaurante. Sí, demasiado demandante. Primero porque estudiaba ya en Luz, entonces salía de Luz en la mañana y tenía que ya a las 2 de la tarde irme a trabajar. Antes trabajaba en la mañana, pero como después empecé a estudiar, ya yo empecé en la tarde a trabajar. Y salía a veces hasta las 2 de la mañana de ese lugar, limpiando la cocina, porque hasta los mismos mesoneros tenían que meterse en la cocina a ayudar a la gente de cocina a limpiar la cocina. Cabe destacar que ella en este café, ella entró inaugurando el café. Sí, yo entré con ellos que apenas abriendo. Exacto. O sea, tuvo su preparación como Sí, semanas, meses previos. Realmente fui buena, no digo que no. La mayor parte del tiempo estaba obstinada porque no hay una cosa que me dé más obstinación que trabajar con público. Porque no sirvo para Andrea trabajar con no es público. de socializar. Yo no soy sociable. Ella es una sagitario no sociable. Exacto, yo soy una sagitaria no sociable. Pero bueno. Y fue fuerte porque literal llegaba a las 2, terminaba acostándome a las 3. Lo bueno es que traía comida. O sea, siempre traía que casi galletitas. Pero hay veces que, pasapalos. o sea, saliendo a esa hora no nos daban ni siquiera cena. Ay, no, muy mal. Nada de cena. Pero ni un poquito. O a veces se supone que el restaurante cerraba a las 10 y de ahí lo que quedara hasta los que se fueran. Y a veces eran las 12 y no habían cerrado las puertas. Y yo como que... Y bueno, yo todavía he sido peleona, así que yo no me quedaba callada. Yo decía lo que no me gustaba, lo que sí me gustaba. A mí me metían en cocina, a mí no me gustaba estar en cocina porque esa gente era muy desagradable, me ponían a lavar platos y ellos ahí con ese desastre. Y bueno, entonces hay una a la que nunca metían en cocina porque ella era muy buena cajera. Y yo empecé el trabajo porque pensaba que yo iba a hacer atención al público. En ninguna parte del contrato a mí me dicen que yo voy a pasar a hacer cocina. Entonces, lo que es igual no es trampa. O la meten a ella en cocina, o a mí no me vuelven a meter en cocina. Claro. Muy bien. Así que, bueno, al final hubo un problema bastante fuerte. Yo le estaba diciendo ya desde hace rato, Andrea, andate de ahí. Sí. Ahí me están diciendo por allá que no se hace esta familia, pero estaban diciendo iban a ver que el diseño y que vos y qué tal. Anda, no pierdes nada en intentar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Al final se armó un problema grande porque en una de esas donde ya yo terminaba de hacer lo que me tocaba hacer, yo tenía que esperar a que la gente terminara de desocuparse y varias veces el transporte me decía de que si él no tenía ningún problema en llevarme y yo obviamente le decía como que yo no puedo irme sola porque me voy a meter en un problema. Entonces él empezó a insistir diciendo no te van a decir nada porque si ya tú terminaste tú te puedes ir. Al final yo me fui, yo dejé a esa gente botada ahí y al otro día me llaman a la oficina diciendo que yo era una falta de respeto, que yo no debía haber hecho eso, y yo, pero es que eso me lo dijo el transporte, y fue el que me insistió que él no tenía ningún problema en dejarme en mi casa, y que yo era una mentirosa, porque eso no lo había dicho él, y no es una cosa que me dé más rabia a mí que a mí me digan mentirosa, sobre todo en un trabajo. Y entonces yo vengo y digo, yo puedo hacer lo que usted quiera, pero ni ladrona ni mentirosa, yo no tengo por qué mentir, y si usted no me cree, pregúntale al transporte, yo no tengo ningún problema. Entonces, como ya yo preferí dejar de estar en ese trabajo, después de esa insultada que me dieron, yo misma dije que yo iba a renunciar. Al final no me votaron, obviamente. Y yo dije, bueno, como no me votaron, yo renuncio. Y eso fue un lunes. Y ya yo el miércoles estaba metiendo mis renuncias porque ya yo había quedado en... Ya, había quedado en la empresa verde. Yo había quedado en la empresa verde del Galgo. Exactamente. Entonces, pues ahí empezamos. La verdad es que cuando ella entró, todo cayó. O sea, desgraciadamente las cosas... La mala suerte yo. Porque resulta que cuando yo estaba, al final, al chamo que le dieron matarile, quedó un chico que era arquitecto, quedó otro chamo que era diseñador, y estaba una supervisora que la odiaba con mi vida, y estaba un supervisor que lo amo con mi vida. Y resulta que este supervisor y el otro supervisor del otro departamento de internet se fueron a Chile. Y yo, no, el gerente igual lo amo, te amo, pero ellos eran los que eran, la movían ahí, o sea, literalmente los dos no te dejaban morir, y obviamente yo tenía tiempo ahí, de hecho yo casi que, no sé si el año, pero yo tenía mucho tiempo y después que entra Andrea, entonces yo le dije a Andrea, ay Andrea, tienes que conocerlos a ellos dos, porque cuando ellos se fueron, obviamente se quedó sin supervisión el departamento de enfrente y el mío, era una supervisora. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta empresa se cubrían 2 horarios, o sea, 2 turnos.
Y la supervisora era de la mañana. Entonces, por lo menos, si yo entraba a las 6 de la mañana, que eso es un probeta, si yo entraba a las 6 de la mañana, yo a las 3 me tenía que ir. Pero es que a las 6, imagínense, ni salía el sol. O sea, no sé cómo hacían muchas personas para llegarse tan temprano. Pero el lugar cubría ese horario tan temprano. Entonces ella era la supervisora de la mañana y a veces te dejaba muertos, o sea, tipo impresiones que no se imprimieron, Trabajos o órdenes, incompletos. porque por lo menos llegaba un cliente y te decía, no, mira, yo quiero hacer este logo, yo quiero hacer tal vaina, y ella lo que hacía es que te asignaba la orden, pero no te decía nada, o le aseguraba al cliente una fecha de entrega o algo, llegaba el cliente y no se había hecho nada. Entonces nos veíamos, yo siempre me veía con el gerente o con los supervisores que en ese entonces estaban, antes de que pasara esto. Y yo, ¿y cómo vamos a hacer si ya no nos avisó? O sea, entonces yo dije, no, estos dos se van y esta va a ser peor. Sí, horrible. Porque lo bueno que tenía mi supervisor era que desgraciadamente la cubría ella, pero no porque quisiera, sino porque, o sea, la responsabilidad es que nadie muera. Sí, porque ella realmente no era la supervisora principal. El supervisor principal era él, que se terminó yendo, y ella pasó a ser la principal y única por los momentos. Que ella también era la más vieja. Entonces, como era familia también de gente de la empresa, todos eran súper jalabolas. Y entonces estaba como que esa es de la que no se va. Esa puede hacer y deshacer, pero esa no se va porque esa conoce al dueño, una cosa así. Sí. Y uno, no me parece. No me parece porque entonces cualquiera que medio mete una pata, exilio. Y la odiaba. Pero bueno, entonces ellos se van y yo lloro. Todo el mundo llora porque todo el mundo sabía que el lugar no iba a ser igual sin ellos dos. Llega Andrea y conoce a semejante personaje. ¿Qué pasa? Que el trabajo iba bien, o sea, normal, no sé qué. Porque ellos no se fueron de una vez cuando yo entré, sino como 2 semanas después para dejar todo listo, pues. Ajá, entonces resulta que yo de verdad era muy buena, o sea, yo soy muy, ahí me di cuenta que era muy competitiva, la verdad sí. Y Andrea y yo, porque hubo un momento en donde literalmente todo el mundo se fue y quedamos como diseñadoras, Andrea y yo en el departamento. Hay una chica que estaba ahí, que era arquitecta, porque se había ido mi amigo arquitecto. Y nos caía de un mal. Y nos caía demasiado mal, porque es esta típica chica que se cree la gran vaina y no sabe nada. Sí. No sabe un coño. Saladísima. No es que estemos criticando, pero estamos criticando. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos si que ustedes hacer. la conocieran. O sea, y no nos referimos no queremos meter al aspecto, de eso no lo vamos a hablar. Pero- Me refiero a su personalidad. pero Su personalidad era así de salada, era así de envidiosa, De era malandra. así de tóxica, de estar metida con todo el mundo y metiendo cizaña porque le daba la gana de hacerlo y ella bien gracia. Y eso a mí no me gustaba. Porque yo puedo ser muy peleona, pero yo no me meto con la gente. bueno, entonces resulta que llega un momento en donde, como la supervisora estaba sola y ya había entrado personal, o sea, ya por lo menos el personal te cubría el departamento, había que elegir a un supervisor para tener 2 en el departamento de diseño y 2 allá, pero los de allá no nos interesaba. La verdad, eso era peor de ese departamento. Yo era, como dije, yo era buena, o sea, yo tenía rato. De hecho, ya pasé a ser la vieja de los operadores, porque así se le llamaban a los diseñadores. Realmente a ella tenían pensado ponerla de supervisora, pero al final no la terminaron poniendo, porque nosotras éramos hermanas. Entonces, por esa razón, según ellos, es que ella no la escogieron de supervisora, sino que escogieron a la malandra loca esa, Que era arquitecta. que era arquitecta. Entonces, imagínense, momentos en donde ella a mí me asignaba, porque es que también me la aplicaba la desgraciada. Hubo un día, bueno, tarde, en donde llega un chico, y el chico quería hacer un menú de promoción, algo así, que iba a salir, por ejemplo, hoy es jueves, iba a salir mañana viernes, pero iba a salir el viernes a las 10, 11 de la mañana esa promoción, ya con menú y todo. No entendí, porque realmente los restaurantes no se mueven tan temprano con ese tipo de cosas. El punto es que llega el chamo y ella era la supervisora de tarde. Entonces era mi supervisora. Y la muy desgraciada acepta la orden del chamo Sin preguntar. sin ni nada. preguntar. Ya eran las 6, o sea, ya el lugar estaba cerrando. ¿Cómo me vas a poner una orden al otro día? Obviamente voy a trabajar esa orden en mi casa porque yo voy a llegar a las 6 y va a llegar gente al que yo tengo que atender en vivo y en directo y yo no voy a tener el tiempo específico para yo poder grabar en la computadora porque yo era la única también que estaba también cubriendo parte, o sea, era un peo, yo no podía cubrir esa orden. Y ella me dice, bueno, tú vas a hacer esta orden y tú la vas a entregar, pues mañana me la van a mostrar porque mañana se tiene que imprimir. Yo tuve que hacer eso en mi casa porque a mí me puse una orden ya terminando el horario Sí, porque ni y al siquiera día fue como siguiente que- ya entregarlo. Exacto. Porque, ok,
la promoción iba a empezar 10-11 en el restaurante, pero yo tenía que tener el arte listo cuando él llegara a probarlo y si en dado caso modificarlo para después imprimirlo, que eso era otra cosa, porque era imprimirlo y también pasarle un laminado, o sea, era una preparación. Sí, sí. Entonces no es que yo llegaba y ya se imprimía, no, yo tenía también todavía que esperar a la persona. Ella en muchas ocasiones nos hizo eso, tanto a ella como a mí. Nos ponía órdenes a veces sin avisarnos y cuando nos desconfiábamos ya teníamos al cliente preguntando por el diseño o por el trabajo y nosotros no sabíamos nada. Entonces empezó a generar el departamento tan tenso que ya no nos estaba gustando y yo la verdad me quedé porque nos las estaban aplicando muy feo. Sí, sí. Aquí todo recae en que hubo un momento en donde ustedes saben que cuando se trata de comisión hay mucha competencia entre todos, Sí, sí. pero cuando yo estaba y estaban los dos chicos estos supervisores, todos estaban, o sea, se estaba generando una competencia pero sana, una competencia de que eres muy buena, te quiero superar, pero porque quizás me incentivas a que yo, tú sabes, también quiero superarte, o estaba bien, pues, el aplauso, porque te esfuerzas, pero cuando este entró, y también el otro supervisor de la otra, porque todo fue tan injusto, los lugares fueron tan injustos, que todo el mundo estaba picado, en especial yo, y yo soy muy picada. Sí, ella no disimula cuando tendría que haber disimulado para demostrar más madurez que a la que eligieron como supervisora, para darle a demostrar que no le importaba si era o no, porque aún así ella seguía siendo mejor. Sí, pero entonces seguía siendo mejor, pero entonces tipo, llegaba alguien para hacer un diseño y ella lo estaba haciendo y no sabía, porque se estaba volviendo un culo, y me llamaba a mí para cubrirla. Y yo me extraño, tú eres supervisora, tú debes manejar todo. Allí todo se fue a la borda el hecho de escoger a dos arquitectas como supervisoras. ¿No? Que No, la otra era, bueno, si se le puede llamar diseñadora a esa tipo. Ajá, entonces obviamente ella, esta supervisora, la arquitecta, se hizo uña y mugre de la vieja, entonces eran ahí. Y ahí no podías tocarlas porque como entonces esta supervisora arquitecta se hizo amiga de la otra era familiar de alguien de la empresa, entonces vos sabés que esas no se van a ir. Bueno, porque ya las cubre la empresa, una cosa así. Pero ¿qué pasa? Que esta gente se empieza a picar porque hubo un momento en donde se revelan, no se revelan, ciertas marañas, pero esa era la cosa. pero también se compartían como cuánto ganaba cada quien. Y yo en muchas oportunidades superaba el sueldo de mi propia supervisora. Entonces había un pique. Y como ya yo estaba hablando de que dejaban puros muertos, y el cliente a veces uno le quedaba mal al cliente porque no se notificaban esos muertos, se estaba generando polémica porque ya nosotros nos estábamos callando. Entonces ella llegaba a la empresa. Llego yo y ahí se prende ella llegaba a la empresa y el gerente la regañaba. Entonces obviamente la regañaba y preguntaba que cómo se había enterado porque yo le había dicho o ella le había dicho. Ya nosotros nos estábamos quedando callados porque hubo un momento en donde Andrea y yo éramos las únicas diseñadoras del departamento. Y aún así el departamento era el que generaba más ventas, siendo dos. Entonces como no nos estábamos callando, ellas no nos las aplicaron. Claro. Eso fue un verguero. Después se va a hacer una reunión. Pero hay que contar lo de la maraña. La cacería de brujas. La cacería de brujas. Ay, que ya los otros cuentos de las otras empresas no son tan largos. Este es el propio. Este es el propio, porque hay un momento, luego de que ya escogieron a los supervisores y todo eso, que resulta ser que esa loca malandra estaba así, a lo del maracucho, empatada con el de copias del otro lado. Ajá. Al final la dejó botada. Me encanta, horrible. Porque a él lo botan de allí, por marañero. Por la misma maraña, porque resulta ser que le decían a los clientes que cuando fueran a pagar, no pagaran completo, sino que le ponían una parte y que la otra, que ellos se las le hicieran la transferencia a sus cuentas personales. Por ejemplo, Andrea llegaba y me decía, mira, quiero 100 copias de este documento. Y yo, siendo operadora de ahí, yo le digo, ok, mira, yo te voy a anotar en el tiquecito, porque la política, o sea, la dinámica del negocio es que tú llegabas a imprimir algo y la persona que te hacía el trabajo te ponía el código de la persona y tú tenías el tiquecito y lo ibas a cancelar en caja. Entonces, por ejemplo, va a sacarle copia a las 100 páginas y yo le pongo en el ticket 50. Y yo le digo, mira, los otros 50 te voy a dar mis cuentas bancarias para que me lo dejes a mí. O si no, me lo intercambio por comida. Mala leche de que este tipo se lo dijo a un amigo del dueño. Y de una vez, el señor le avisó al dueño y lo botaron. Porque eso fue lo que pasó. Que como que le hizo el trabajo y le dijo, bueno, mira, locro, me lo pagué con un tostón de abajo. Una cosa así. Algo así.
Si no Y era lo agarró. Si no era porque le pagaron, le decían, bueno, hace algo, me pasa una parte, tipo como comprarme algo abajo de comida y ya con eso me te invita. No, y lo agarró de suerte porque en otra ocasión le hubiera dicho, ajá, te pongo los 50 en el ticket y lo otro me lo puedes pasar aparte. O sea, no. Una locura, o sea, una locura. ¿Y qué pasa? Toda esa gente se conectaba, porque de hecho estaban los de impresión, los de copia, y que no extrañe que hasta la gente de nuestro propio departamento también estuviera metida en eso. Obviamente yo ni pendiente, yo ni me sabía ese cuento, ella sí se lo sabía, porque ella era amiga de la persona de copias, quien fue quien inició con eso. Ajá, sí. Y entonces ella había impreso un cartoncito con sus cuentas, pero no era. ¿Pero qué pasa? Ay, pero que yo me pasé ingenuo. No era para ganar dinero a costa de las cosas que se hacían en el trabajo, sino por una especie de, ¿cómo decir? No comisión, de propina. Porque de que si la persona te quisiera dar propina, y no era la primera vez, a ella le habían ofrecido muchas veces, que si ellos le podían pagar aparte una propina por el trabajo que ella había hecho, o sea, por la atención y todo eso. Y como ella no tenía de eso, ella simplemente lo iba a pasar, pero hasta que el otro también le empezó a meter la coba pero es esto, ¿qué tal? Y como se hace aquí, porque eso no se sabía, que ellos hacían era otra cosa. Exacto, porque ¿qué pasa? Él tenía muchísimos años en ese lugar, demasiados años. Entonces yo de verdad, hay muchas cosas que yo hacía con él, pero no las sabía. O sea, yo las hacía porque a mí me daba play el gerente. Por ejemplo, él sacaba mucho fondo negro. Pero por lo menos como yo siempre me quedaba, inicialmente, antes de que Angra entrara, yo me quedaba hasta tarde, porque de verdad yo era muy comprometida con mi trabajo. Yo me quedaba hasta tarde ayudando al gerente y a lo que necesitaran. Y él siempre me decía, mira, ya hablé con el gerente. Y el gerente me confirmaba, sí, ya se está listo, solamente sacarle el fondo negro. Y casualmente era un verguero de fondo negro. Yo, bueno, si el gerente me dio play, yo sí iba al gerente, yo lo hacía. Pero esa también era una especie de maraña. Y yo como que, bueno, eso es, no sé, yo simplemente cumplo, porque no sabía que estaba fuera de algo que no era correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que él me dice, no, yo le comento, es que me están diciendo que si quiero propina. Y la verdad yo no había visto ese tipo de cosas, pero no lo veo mal. Y él, no, para nada, mira, si yo tengo un cartoncito con mis cuentas bancarias, por si un cliente me quiere hacer una propina, ya les doy el papelito y ellos lo hacen. Y yo, verdad, bien, yo lo voy a hacer. Y apenas imprimiendo esa vaina, ya de una vez la supervisora la había visto. Y mira qué es esto. No, pero es que no, porque resulta que yo hice el modelo, la cosa, y lo mandé a imprimir, pero en ese justo momento el gerente acababa de apagar la impresora. Entonces resulta que yo dije, eso quedó en pendiente, en cola. Venga, quedó bueno, así, yo libremente, sale mañana, no importa. Sale mañana, yo llego y todo el mundo con cara de culo. Y el gerente, Rebeca, ven acá, tenemos que hablar. Y yo, ¿qué? Y obviamente como estas dos ya no tenían pique, las dos supervisoras, la de la mañana, la coño madre, porque eran las dos coño madres, pero acuérdense que la otra es arquitecta. Entonces él me dice, ¿qué es esto? Y era el papel que yo había mandado, que obviamente había quedado en orden, como para llegar, en cola. Pero no se había impreso, sino hasta el día siguiente. Y obviamente ella se iba a aprovechar y iba a agarrar el papel y se le iba a decir a mí, mírame, como estaba la cosa de que estaban robando ahí se agarraron y nos querían hacer pasar por la grona. Sí. Ajá, entonces yo le estaba metiendo ese vainero, yo no sabía nada. No sabía nada. Entonces agarraron, hicieron una reunión y dijeron que ellos querían que le llegue. Eso es otra cosa. Yo muy bien pude haberlo denunciado y no lo hice por pendeja, porque a mí nunca me dijeron nada. Que uno tenía que llevarles a ellos a tal hora de ese día los movimientos bancarios que se tuvo durante estos últimos 2 meses, por ejemplo. Exacto. Y yo, plomo, no tengo problema, yo lo puedo llevar. El problema es que yo también trabajaba aparte. Aparte de copias, yo tenía a un cliente, creo 1 o 2, no me acuerdo, con el que yo así le hacía diseño y obviamente en los movimientos que salían no se iban a ver porque la cuenta no era de la empresa. Ella no nos había dado una tarjeta a mí sí. Pero a mí no, como yo no llevaba mucho tiempo allí, yo tenía mi cuenta personal, que es donde me transferían. Entonces ellos a mí no me podían decir de dónde yo saqué la cuenta, porque yo muy bien podía decir, eso no es problema tuyo. Esa es mi cuenta personal. Si tú me creas a mí una cuenta de empresa, yo puedo decir que esos son tus movimientos y yo mi cuenta personal es la que uso para eso. Pero no tenía manera. Entonces, como vieron movimientos extraños que no solamente venían de las transferencias que ellos me hacían, ellos empezaron a decir que es que yo también estaba metida en ese vainero. Y me obligaron a buscar las referencias. Las referencias no.
¿Sabes qué es una referencia? Ah, no, que era lo otro. Me mandaron a buscar las capturas de las transferencias Ajá. hechas por esos clientes. Ajá. Para yo demostrar que yo tenía cómo defenderme. Pues, y tuve que hacerlo. Y lo o sea, hizo. a mí me dejaron y Allá- lo hice. allá no los conseguía. Yo no los lo conseguí. No, porque el Telegram se me había cerrado. Y en la Ajá. casa no había internet. Ajá. Y eso fue un desastre. 2 Eso días fue en un desastre. eso. Y como acá estaba estresada, porque de verdad por eso te iban a votar. Por eso me iban a votar. Yo Acá no había yo hecho nada. y les entrego esa vaina. Aquí y ellos tienen. tuvieron que hacer esto. Y se tuvieron que disculpar conmigo. Claro. Igual después de eso, lo que creo que duramos fue ¿cuánto? 2 meses o algo así. Pero Bueno, pero el punto es que viene el gerente y me dice, ¿qué es esto? Y la hoja que salió. Y yo le digo, mis cuentas. Y así se lo dije, mis cuentas, Memo. ¿Qué tanto? Y él, Rebeca, ¿cómo que tus cuentas? O sea, él todavía sorprendido porque yo estaba diciendo relaja. Yo, claro, fulanito me dijo, porque yo le comenté que hay muchos clientes que querían darnos propina y que nosotros teníamos cómo. Y él me dice que él hizo esto y que yo lo haga, yo lo hice, pues entonces esta es la forma como para que el cliente, o sea, yo no se lo voy a exigir, si él se ofrece yo le doy mi papelito. Y él, creo que eso no se permite acá. O sea, ustedes no pueden tener ninguna propina. Eso está mal, eso es como robar o algo así, eso es aprovecharte de la confianza de esta empresa. Y yo no sabía, de verdad te lo juro, no sabía. Y como era mi primer trabajo y yo solamente estaba enfocada de cierta manera, era muy ingenua y todo lo que me decían, así es. De verdad que... Y, sí, a veces era para su sí, así es y punto. O sea, yo a veces, a mí me dio zika y yo seguí trabajando. Yo no dejé de ir al trabajo. No, te fue chikungunya. No, zika. A mí me dio zika. A vos te dio chikungunya. No, pero es que a mí me repitió algo ¿Sí? en la agencia verde. Porque yo estoy trabajando y de la nada yo estoy muy brotada y a mí el supervisor que se estaba en ese entonces me hace así. Yo tenía un suéter porque estaba otra cosa. Yo tenía que usar el suéter porque yo tengo este tatuaje. Entonces yo siempre tenía que usar suéter porque los tatuajes no eran permitidos. Entonces yo me tenía que tapar. Y él me levanta y estoy toda brotada. Entonces yo estaba enferma, yo tenía esta fiebre, o sea, yo estaba así y yo estaba trabajando. O sea, literal. Bueno, entonces pasa esto, yo le digo eso al gerente y tal, y él, ese mismo día, botan al chavo. Me sentí muy mal. Claro. Pero yo dije, porque de verdad había sido, o sea, no es que éramos incondicionales amigos, pero es como que, bro, o sea, te valoro, bro. O sea, no solamente lo votaron a 2 más. Ajá, primero lo votaron a él y después empezó la cacería de brujas que todos nos vimos afectados. Pero resulta que la madriguera de esa maraña era en el departamento de enfrente. Nosotros no teníamos nada que ver teníamos. Y bueno, es que si se ponen a ver, no teníamos la necesidad de hacerlo porque el ganábamos departamento de nosotros era el que mejor ganaba. Nosotras Siempre. éramos las únicas. Nos vamos a poner a inventar cuando éramos las que más ganábamos, todas las manteníamos en cartelera. O sea, nosotras sí somos muy agradecidas y la verdad nunca nos vamos a meter en algo malo. O sea, si tuviésemos la necesidad, preferimos. Yo creo que lo más que pude haber hecho yo, y ni siquiera allí, sino en el café, era robarme la comida. Mira, ¿por qué siempre ha sido la ambucia? Y lo peor es que hay una cámara, y yo miraba la cámara, y metía la mano. Y yo, hola. ¿Qué? Está bueno. Y lo peor es que a todo el mundo lo veían por cámara. Y es raro que a mí nunca me hubieran visto por cámara, como que se hacían los locos, no sé. Ay, no importa, vale, verga. Bueno, entonces pasa esto, se puso muy tenso. Y había momentos en donde nosotras llegábamos al departamento y no hablábamos con las supervisoras. O sea, todo Pero era después se puso peor. todo era súper silencioso y tal. Sí. Y hubo un día que también fue un problema, porque creo que fue en la misma fecha que ella, creo que fue el mismo día, que ella dice para renunciar. Y yo era amiguita de un chamo que era muy bonito, pero era menor, Ajá, cualquier sí, vaina. Pero el chamo me daba la onda y yo, bueno, dale. Era muy bello. Sí. Pero él creo que era menor de edad, yo no me acuerdo. Y él iba mucho a la agencia verde para imprimir cédulas que él falsificaba de sus amigos o de cualquier otra persona donde estudiaba. Porque él. esa otra cosa, aparte de la cacería de brujas, muy dentro, ahí falsificaban. Sí, durísimo. Y hay muchas cosas que nos decían a nosotros para que lo permitiera el departamento. Pero yo no lo hacía. Pero yo no lo eso hacía. no lo hacíamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso realmente tú lo podías hacer en el departamento de frente de impresión. Que sí se prestaba para eso. Pero él siempre iba al de diseño, donde también podías imprimir. Siempre iba para allá porque él quería que yo la atendiera. Ajá. Entonces ya me habían llamado la atención diciendo, no a mí, sino en general, que a él no se le permitía ya imprimir cédulas falsificadas allí.
y que si él iba otra vez a eso, yo le tenía que decir que no. Pero como ya esta estaba dispuesta a renunciar, y a mí me daba igual si me votaban o no, porque era mejor si me votaban. Yo vengo y le digo, ¿qué vas a hacer hoy? No, dale pues. Ni miedo al éxito. Ella estaba hecha con esta gente. Ella estaba pero obstinadísima con esa gente después de llamarme ladrona sabiendo que yo no era ninguna ladrona. Entonces al final yo vengo y en vez de imprimirlas en el departamento, yo las envío al otro departamento porque se podía. Y cuando las estoy sacando, es que llega la supervisora, porque creo que alguien había dicho algo y me dijeron, qué casualidad que el que le va con el chisme es el del departamento de enfrente, que él se había hecho marañas y desmarañas, y él era el que estaba metido también en esa cacería de brujas, pero a él no lo votan porque él ya llevaba años y él era supervisor. Ajá, que pero él era uno de los principales metidos en ese lugar. Lo que pasa es que en ese lugar, aunque no lo admitieran, como les dije, muchos eran familiares y eran amigos de toda la vida, pero esos eran los que estaban jodiendo la empresa. Esos eran los que estaban los jodiendo viejos. la empresa. Los viejos y los que llevaban, pero la confianza del mundo, y eso eran los que estaban arruinando la empresa. Sí. Entonces, siendo uno, bueno, el pendejo, el pendejo era el que siempre salía jodido, que era uno. Que si uno iba a hacer así fuera eso, yo no iba a llevar ninguna comisión. Claro. Nada, simplemente le iba a imprimir eso y ya, y bien gracias con él. Y él siempre me llevaba con un chocolate, y ese día me bebió un chocolate, y yo, dale que no te voy a pelear. O sea, pelar, digo. Y yo le saqué eso, al final me regañaron, y ella como que, bueno, tú sabes que tú no puedes sacar eso, tú sabes qué cosa que tal. Tratando de que medio humillarme enfrente de la gente, porque lo hizo enfrente de todos. Nos humillaba. Y yo como que, ajá, y se lo dije así, y una vez, ¿te acuerdas? Yo no sé si vos estabas, pero una vez que una chama me estaba mandando imprimir unas cosas, y no sé qué me dice esta chama, la arquitecta, me habló muy feo, y enfrente de la clienta, y la cliente le dijo a ella, tú no le tienes que hablar así, porque si hay alguien que siempre me trata a mí con una sonrisa y me atiende, es ella, no tú. Y se lo dijo la cliente a la supervisora. Y yo le dije, es verdad, a mí no me tienes que hablar así. Aparte, yo no soy ni familia tuya ni amiga tuya. Compórtate. Porque ya estaban en un punto en donde te entregaban algo y te lo tiraban. Te decían algo y era como una cara enfrente de los clientes. Y yo te digo algo, porque a mí se me puede estar cayendo la vida, pero yo voy a atender a alguien y va a ser con una sonrisa. Porque es que la otra persona no tiene la culpa de lo que me está pasando a mí. Y si yo estoy haciendo mi esfuerzo y la sigue cagando alguien con quien yo trabajo para que pase al cliente, eso es falta de ética, de madurez, de todo. Entonces ya estaba pasando la barrera de ética, de todo. Ya estaba muy feo, estaba muy heavy todo eso. Entonces nada, nosotros decidimos irnos porque yo ahí calladita, como no me estaba gustando la cosa, y dije, no me está gustando, voy a buscar opciones, pero no me voy a ir sin algo seguro. Sí, claro. Entonces yo me fui a otra empresa que de verdad yo... Sí, pero hay que contarme cómo fue la cosa. Ella se fue un lunes. Digo, un viernes. Y yo me meto la renuncia el lunes. Para irnos el mismo día, un viernes, porque íbamos a estar unas semanas. Un jueves. ¿Verdad? Eso fue otra cosa. No, un miércoles. Porque se suponía que nos íbamos a ir. Ella metió la renuncia el viernes, yo la meto el lunes. Y dijimos, bueno, nos vamos a quedar hasta el viernes. Queríamos cumplir la semana porque yo tuviese la oportunidad, todavía haciendo para nosotros, tuviese la oportunidad de comprar. Pero entonces agarraron y nos tiraron la liquidación desde el miércoles para que nos fuéramos. Entonces nunca supimos si es que nosotras renunciamos o ellos nos votaron. Porque fue muy como que mi mamá me lo deja que te trabaja prácticamente gratis hasta el viernes. ¿O qué? O sea, no entendí. Y no es porque tal, pero nosotros no fuimos y eso cayó. Cayó horrible. Cayó, se fue la gente, se quedó más gente lacra, porque es que eso era un nido de ratas. Sí. O sea, de falsificación de todo. Y ahorita eso sigue funcionando y la verdad no sabemos si mejoró, empeoró, no sabemos. Pero por lo menos sabemos, yo sé, que solamente queda una rata. Que es la de impresión. El mayor. Y la de diseño, ¿no? Ya está ahí. Ya está. Ella se fue. ¿Qué vaya? ¿Qué se fue? No sé, se fue. Uy, se le quedó preñada otra vez. Bueno, el punto es que la gente mala llega al karma y fueron muy malos. Pero lo que sí podemos admitir del lugar es que yo de verdad hice buenos amigos. Estos dos chicos que eran supervisores se fueron a Chile. Los amo. Hasta el día de hoy todavía hablamos. También una chama que superan. Dos con las que me inicié en una serie. O sea, de verdad tuve conexión. Otras no. Porque en un caso siempre te vas a llevar coñazos. Pero aprendí mucho. Y como fue mi primer trabajo, le sacamos mucho. Sí, sobre todo el hecho de trabajar rápido. Bajo presión. Ahí era bajo presión. Porque la pensión, los viejitos en un banco, eso quedaba corto. Con la gente que a veces hacía cola en ese lugar. Entonces tenemos que trabajar rápido, tenemos que diseñar rápido, tenemos que resolver rápido.
Todo. Y eso a nosotras para hacer el primer trabajo de diseño como tal, nos dio confianza, nos dio agilidad y nos dio conocimiento. Y ya con eso para nosotros fue un impulso muy bueno en los siguientes trabajos. Yo creo que esta es la más larga, hay que resumir todo lo demás. Sí, ya lo demás no importa. Ahora vamos con la agencia negra, con Agencia, Brojo. empresa, porque agencia, ahora que lo Bueno, pienso, empresa de negra con Brojo. de impresión y de diseño. La verdad, fue para la que yo fui después de la agencia verde, la empresa verde, y fue todo lo opuesto. O sea, yo tenía una semana, 2 semanas para diseñar un logo. Yo comía muy rico, esa gente me alimentaba mucho, es una empresa familiar. Y yo no tengo nada de quejas, la verdad. Sí, un poquito. Bueno, sí, pero... Como toda empresa, Como normal. toda empresa. Pero la verdad, me trataron con mucho valor. A los 2 meses que yo estaba ahí, yo no tenía teléfono. O sea, yo pasé casi un año, más de un año, en la empresa verde y yo no pude comprarme ni un teléfono. Y ellos le regalaron uno. Y Chiquitico, pobrecito, en- pero entrando, bueno. literalmente entrando a esta, a la semana, a los 2 meses no, a la segunda semana de que yo entro, mi compañero, porque éramos solamente 2 diseñadores, nosotros comentamos que se nos dificulta un poco, o sea, hablando entre nosotros, no estábamos hablando con ellos, y ellos escucharon. Y al día siguiente nos dan teléfonos así para llamar solamente, pero teníamos teléfono, teníamos una línea. O sea, no lo habían comprado y nosotros yo quedé maravillada porque me consideraron, yo no pedí nada, o sea, fue de la nada. Yo empecé a recibir, sí, o sea, ellos no pedían nada a Mírame cambio, las solamente bolsas mi que le trabajo. daban en Navidad. Las bolsas que daban en Navidad. No era tipo como las de Clat, no, eran la bolsas comida de recetas, buena calidad. con cosas importadas. Sí, cosas importantes. O sea, para ese tiempo que la crisis estaba pero fuerte. La verdad, ese fue, hasta ahorita ha sido el mejor trabajo que he tenido, pero también sentía ya a finales que estaba muy estancada. Que estaba muy estancada. Siempre era lo mismo. Siempre era lo mismo y amo hasta la fecha a las personas, de hecho nos felicitamos en el cumpleaños, en fin de año, todo siempre mantenemos la comunicación. Nos fuimos mayormente mi compañero y yo por la situación de la pandemia, sí. Que obviamente impresiones y cosas así no es algo que necesitas tener, eso lo haces más cuando lo puedes hacer. Entonces no estaban generando mucho dinero y nosotros entendíamos que no nos podían pagar bien. Entendíamos, pero teníamos que resolver. Entonces ellos entendieron y nos fuimos, ¿no? Pero de verdad que fueron espectaculares. O sea, yo fui demasiado feliz en ese lugar. Lo que sí no me gustaba era que a veces se pasaban de confianzudos con otras personas y esas personas los fregaban. Y eso uno lo presenciaba. Así como el favoritismo al sexo masculino. Así como el favoritismo al sexo masculino, porque sí puedo decir que tenía cierta preferencia con mi compañero y que yo sentía que me subestimaban un poco en la identidad visual. O sea, no me daban mucho el diseño de logos, no me los daban mucho, se los daban más a él. Y la verdad, él es buenísimo. Pero yo, ¿por qué no me lo das a mí? O sea, ¿por qué no me retas? Siempre yo me quedaba como en la papelería decorativa y yo decía, ok, igual yo sé que me amas, pero siento que me tienes que dar más opciones para destacar porque te puedo destacar. Entonces, no sé, eran como que muchas trabitas ahí, pero no me enfrascaba o no insistía porque pues lo tenía todo, la verdad. Sí. Entonces me fui por necesidad. Me dolió mucho, pero a la vez dije, lo necesito hacer por necesidad y porque yo no quiero ya hacer solo papelería decorativa o solamente imprimir. Yo quiero hacer algo más. Ya me estaba interesando un poco en los medios de social media, o sea, en lo de la agencia de redes sociales, el manejar eso. Y entro a esta agencia amarilla de mierda de papelilla. La agencia amarilla. Dicen que ya mejoró. Tal vez. Ya mejoró, dicen que ya mejoró. ¿Quién? No, o sea, yo sigo a varias personas que trabajan ahí y aman la agencia. O sea, de un giro de 160 grados. ¿Ves cómo sería? Después Bueno, de tanta vaina que salió porque eso en redes sociales. Se hizo un hilo y todo hablando Sí, paja sí. de esa agencia. O sea, la agencia fue un asco total conmigo y yo nunca me callé. Pero la verdad, sí me querían, entre comillas, a su manera. Pero yo a veces me iba y la supervisora de cierto departamento me sacaba del transporte y me decía, te vas a quedar hasta las 10 porque están pidiendo algo para allá, tienen que entregar mañana. Y yo me quedaba hasta tarde. A veces si yo no respondía un fin de semana que estaba, no sé, con mi novio o algo así, el lunes de la siguiente semana me llamaban la atención en frente de todo el mundo. El jefe es un patán, que si mejoró la agencia, ok, mejoró, pero yo sigo creyendo que ese hombre sigue siendo un patán. Eso no Porque era machista, era despectivo,
no te miraba, no te saludaba, no te miraba a los ojos, o sea, era patético y yo, bro, me caes muy mal. Muchas veces me la quiso jugar y yo no me dejé, porque entonces todas las chamas que estaban ahí, porque en ese momento eran más mujeres que hombres, Dios mío, lo veían a él y temblaban. Y yo, bro, no, o sea, él puede ser el presidente de los Estados Unidos y me sabe mierda. Ese es el problema, de que la gente se termina comportando de esa forma, es porque tú le das el pie de que se comportan de esa forma. Entonces, el jalabolismo es su máxima él a mí nunca me dirigió la palabra, ni siquiera me dio la bienvenida, él nunca a mí me habló, solamente me habló en 2 oportunidades y yo le callé. Entonces, como yo le callé, todo el mundo dice, ay, entonces sí, wow, que yo, marica, simplemente hablé. Lo que pasa es que cuando él habla, ustedes no hablan. O sea, ¿quién es él para ustedes? O sea, no es nadie. Entonces, resulta que yo estaba trabajando, estaba haciendo algo y él me dice así, me llega de la nada, Graham, así, con este tipo, así, ese tono. Y yo, dígame. Yo tenía en ese momento mi bolso en el piso. Y él viene y dice, dicen que es de mala suerte, así, como le das todo, dejar el bolso en el piso. Y yo le dije, yo no sé por qué en ese momento justo me llegó el meme de la reina Isabel. Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo le digo, ¿sabe que la reina Isabel tiene su cartera en el bolso? Y dígame usted si le falta dinero. Y él quedó así. Su cartera en el bolso. Su cartera en el piso. Su cartera en el piso. Y dígame si le falta dinero. Y él... ¿Qué? ¡Llama a doblete! ¡Santa verga! ¡Vaya! Y todo el mundo quedó así. Y yo sí. Y la otra vez también me llegó igual. Yo estaba trabajando y él me dice Graham. Y yo, verga, sí. O sea, también me llamo Rebeca, pero admito que me gusta que me digan Graham. Sí, verdad. Me encanta. Entonces, él me dijo, mira, ¿por qué estás poniendo el texto tan arriba? Porque era un diseño para una historia. Tan arriba, si tienes mucho espacio abajo. Y la verdad estaba dejando mucho espacio abajo, estaba dejando el espacio necesario, porque ustedes saben que en la historia sale como ahorita para dar el corazoncito, like, y también tienes una pestaña para escribir en la historia. Yo precisamente estaba dejando el espacio para que no tapara el escribir con el diseño. Y yo le digo, esto lo estoy dejando para que la persona pueda escribir, porque no sé si se acuerda que hay una barra donde uno puede escribir. Entonces la idea es no tapar esa barra. Y él, ok, no dije nada. Yo, ¡Segundo! El tercero fue que me fui. Sí, no les puedo decir que esa gente de verdad sobreexplotaba demasiado. Ese trabajaba en los sábados. ¿Sabes? Y hasta los domingos y hasta la noche, porque es que no la dejaban tranquila. Y si ella dejaba ese teléfono sin responder, le llamaba la atención. Y si me enfermaba, me llevaban ese pego hasta la casa. Y tenía que meterle muchos datos al teléfono para yo poder pasarle saldo o, bueno, que llegara internet a la computadora para yo seguir comunicándome con ellos. Ellos fueron tan ratas, pero tan ratas, que hay una compañera que yo de verdad conecté mucho con ella. Y el papá de ella tuvo un accidente de carro. Y obviamente ese era su medio de ella trasladarse de su casa a la agencia, pero obviamente no podía y la agencia le cedió el CPU como para que ella trabajara desde la casa. Pero cónchale, el papá era mayor, o sea, tenía su edad y ella también tenía que cuidarlo porque ella es única, hija única. Y los padres son mayores. Entonces ella sí respondía, sí diseñaba, pero obviamente a la agencia no le estaba sirviendo porque se tardaba demasiado. Y la botaron por eso. O sea, le sabe a mierda si a ti te pasó algo. Es que eso pasa en todo. Sí, eso es verdad. Tú no eres, o sea, te pasó, ay, lo lamento mucho, que te vaya bien. Vamos a buscar a alguien más y ya, así es. A nadie le importa, esa es la realidad. Bueno, y es que bueno, a excepción de la empresa negra, ahí sí importaba. Sí, pero es que realmente al final y al cabo es así porque lo que la empresa le interesa es generar ganancias, así que... Coño, pero por lo menos mostrar un poquito de empatía. Sí, exacto, un poquito de empatía, O sea, sí, es verdad. Claro. Es verdad. Ajá. Viene, imagínate como tiene mucha gente ahí. No, pues ya lo vemos más rápido. Después viene. Y hablamos mucho de la agencia verde. Acá es que la agencia verde. Después viene, después de esta agencia amarilla, viene una que es morada, que ellos son de Colombia. Y la verdad iba muy bien. Estaba entendiendo un poco más lo que es lo de la guía de contenido, las redes sociales y todo eso, pero era a distancia porque estaba quedando desde mi casa. Y era un reto porque yo de ser muy sociable a estar en mi casa trabajando, de verdad que fue como un choque heavy, pero como eran constantes videollamadas, me sentí un poquito bien porque veía la cara de alguien. Empezamos a trabajar, me ascendieron, lo aprecié mucho, pero después estaba esto de que era mucho trabajo para la poca paga y también estaba recibiendo quejas porque yo me convertí en directora creativa del departamento. Entonces ya yo era jefa de
de los diseñadores. Y los diseñadores me estaban compartiendo quejas que yo les tenía que compartir con recursos humanos o con los que estaban encima de mi lugar. Y no les gustaba. Entonces pensaron que el complot, que no sé qué. O sea, la verdad, en esa agencia aprendí a que jamás voy a trabajar con una celebridad. Porque habían 4 famosos que le trabajábamos. Y yo era inicialmente la diseñadora. Cuando pasé a ser directora, yo me encargué como de los más importantes. Y era horrible. Esa gente, la gente famosa, no le importa tu vida. Te van a escribir a las 2 de la madrugada y yo como los dejaba, o sea, yo los eduqué. Pero siempre va a haber un momento en el que va a llegar alguien que es la estrella del universo y le tiene que decir sí a todo. Y tú pudiste haber estado súper bien conmigo todo este tiempo, pero llega alguien que te dice hazme esto y tú lo haces y para mí tú no tienes personalidad y yo no tengo nada que hacer contigo. Porque yo no voy a permitir que alguien me diga que tengo que hacer las cosas ya. O sea, ya lo aprendí bastante en la amarilla como para volverlo a repetir en la morada. Y ya era todo así. A mí me respetaban mis fines de semana, pero ya pasó un momento en donde mis diseñadores no lo respetaban. Y como yo era la mayor, yo tenía que responder por ellos. Y lo hacía, sin ningún problema porque era para ellos. Pero todo era así. Estaba la cizaña, estaba la intriga. Los jefes son un matrimonio y se creen la vaina de Triana. O sea, horrible. Me fui de eso y después entré a Ocra, que es la agencia Magenta, que es así como en modo de espacio. Y esta fue un señor que me llegó y me dijo, mira, me gusta mucho lo que haces tú con Photoshop. Y yo, perfecto. Y le empezó a encantar mis cosas con Photoshop. Y yo, bueno, está bien. Y vengo y siempre mantenía el mismo sueldo. Y eran más cuentas. Porque inicialmente yo iba a entrar a esa agencia, era para hacer solamente Photoshop. O sea, cosas así como muy elaboradas y tipo campaña. Pero entonces me descuido y ya tenía 5 cuentas a las cuales todas tenían Photoshop. Y yo, bro, en esto no quedamos. Y segundo, una cuenta con todo diseñado es demasiado exagerado y a pluma. O sea, no es correcto. Tú tienes que verla más orgánica. Fotos, una persona, algo interactivo y después lanzarte un diseño súper elaborado. Y se estaba aprovechando de eso y ya iba al año y yo seguía en eso y no me aumentaba. Entonces cuando yo no tenía ideas, no me compartía ideas y dice, tú tienes que resolver, tú eres la diseñadora. ¿Qué más ideas te puedo dar? Y yo, entonces quería que la calidad de las imágenes en composición fuera excelente, pero ni siquiera quería gastar plata en Shutterboot, en banco de imágenes. Porque esa es otra cosa. Esas quieren que tú les hagas una verga en Triana, arrechísimo. Y yo, perfecto. Pero entonces, por lo menos, toma buenas fotos o paga un banco de imágenes. No, bueno. Porque quieren fotos geniales, pero las fotos están mal. Y tú no puedes hacer milagros. Eso es imposible. Termino con esa gente y me voy a otra. Y viene una que todavía estoy trabajando con ella casualmente, que es la agencia Morada Clara. Es una chica que apenas vamos empezando y ahí vamos. O sea, la verdad me llevo bien con ella. No tengo nada malo que decir como tal. Solo que, bueno, no, como estamos apenas iniciando y estamos creciendo, espero que sigamos creciendo. Porque a un diseñador lo que más lo quema en el mundo es diseñar siempre lo mismo y para la misma cuenta. Entonces digamos que ya voy casi para un año con la misma cuenta y va a llegar un momento en donde se me van a acabar las fotos porque no tengo ya cómo descargar fotos pues, de otros lugares. Y como es un tipo de cuenta específica e informativa, o sea que tienes que ser como muy respetuoso con algunas cosas porque es una cuenta seria, no puedo inventar mucho y literal se me están acabando las imágenes. Entonces como que, ¿de dónde te saco más? Y estoy trabajando ahora con una agencia también que es Fucsia, que es una agencia Fucsia, y ellas son de acá de Maracaibo, son 2 chicas que crearon esta agencia, y la verdad me va muy bien, o sea, es por proyecto así, porque he procurado que sea mayormente todo por proyectos sin mantener un horario como tal, y la verdad nos llevamos bien, o sea, hemos logrado conectar a distancia, porque así no nos vemos la cara, o sea, no estoy físicamente con ellas en una oficina, estoy desde mi casa. Hemos podido conectar y hemos resultado bastante bien todo. Y nos vemos casi que cuando me van a pagar o algo así, pero bueno, o sea, me va bien, no me puedo quejar. Y me gusta mucho la dinámica porque ellas, o sea, yo se los comenté y precisamente para no repetir el error de todo Photoshop. Entonces es como que
algo más orgánico, una cuenta más orgánica, la cual disfruto trabajar porque todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio y todo tiene su dedicación diferente. También estoy con una que es la agencia Azul, que esta gente junto a la Morada Clara me contactaron por Behance porque la mayoría de estas últimas han sido por Behance. Les suele gustar mucho mi trabajo en Photoshop y el branding, entonces me localizan por ahí y empezamos a trabajar así tipo por proyecto. Y con mi cuenta personal Morobec y trabajo así independiente, que trato de mantenerme como activa porque es como mi forma de drenar también y también mostrar más mi estilo y mi esencia, porque a la hora de ser diseñador te tienes que adaptar al estilo de la otra gente. Entonces como que aquí puedo mostrarme más yo y también de la cuenta me han salido muchos clientes, lo cual lo agradezco mucho. Así que estoy bien hasta ahorita. Agria. Yo voy a decir la verdad. Ajá. Ya habíamos grabado todo esto. Sí. Pero yo no sé qué le pasó al teléfono de ella y dejó de grabar hasta cierto punto y tengo que volver a repetir lo mismo y no hay una cosa que me dé más rabia que repetir las cosas. Sí. Pero bueno, toca. Yo creo que, bueno, luego de que dejé de trabajar en la agencia verde, estuve como un tiempo, como 3 meses sin hacer nada, realmente me deprimí mucho porque me sentía una buena para nada. Luego de que tú empiezas a estar en un lugar y dejas de hacer ciertas cosas después de un tiempo, te sientes que necesitas volver a la misma rutina y es difícil porque todo ese tiempo la pasé muy enchantada, de verdad fue muy feo. Fue gracias a una amiga que yo conseguí este trabajo, que ella me contacta en diciembre y en enero, luego de haber venido y hacer ciertos diseños, me dice qué tal para entrar, no sé qué. Estuve trabajando con ellos como por 3 años, fue bastante. Pero empecé a tener una relación con mi jefe. Y uno de los clientes más importantes, bueno, el cliente más importante realmente, para la razón por la que yo había entrado, él se fue por problemas económicos, por vainas y todo lo demás, y nos tocó comenzar desde cero y decidimos hacerlo por la cuenta esta que ya teníamos. Lo que hice fue más refrescarla, volverla a activar y todo lo demás para poder trabajar bajo el nombre de mi empresa. Y de ahí empezamos a conseguir otros clientes y todo lo demás bajo ese nombre. Luego el cliente volvió, pero ya no lo teníamos como la prioridad principal, porque ese fue el problema, de tenerlo a él solamente y luego no tener nada, porque era el único que estaba allí. Como que cierta persona, que no voy a mencionar, aprendió la lección, pero bueno. Y es que, como yo había dicho también en otra grabación, hay empresas que se casan con un cliente. Como es el más famoso o el que paga más, tienen otras entradas, pero esa es la prioridad. Pero entonces esa prioridad se te va por X razón y tú te mueres. No tienes que confiarte, porque se te va a ir en cualquier momento. Exacto. Así le lamas los pies, en cualquier momento se puede ir si le da la gana. O sea. Pero bueno, de los errores se aprende. Sí, exacto. Entonces al final, actualmente trabajamos así con la empresa y todo lo demás, y llega un punto en el que si tú te sientes estancado, si tú sientes o te quedas demasiado en un trabajo, tú tienes solamente una manera de salir de eso. O emprendes o emprendes. Si lo que a ti no te gusta es que te manden, ¿qué es lo que a mí no me gusta? A mí no me gusta que me manden. Entonces, si no me gusta, tampoco te gusta hablar con gente. Y tampoco me gusta hablar con gente. Entonces, por lo menos en esta relación, él es el que da la cara. Yo no. Y es como que está detrás. Yo estoy detrás. Yo doy los consejos. Como que él es la cara, pero yo le doy los consejos. Ajá, exacto. Ajá, que no vaya a ver este video. Y en mi caso, pues, yo estoy haciendo esto, pero quizás hay otra cosa que me llame, porque la verdad es que no me veo toda mi vida diseñando. Quizás sí, quizás solamente necesito descansar o algo para saber que esto es lo mío o que voy a seguir con esto. Pero pues, como yo digo, si hay momentos en donde tú no sabes qué hacer o te sientes muy quemado, busca otro hobby que te apasione como para agregar, o la dirección en la que tú pienses que puedes hacer algo diferente, hazlo. Pero no ser mediocre ni nada de eso solamente por estar. Sí, exacto. O sea, trata de dar siempre lo que puedas y hasta más, pero con calma. Entonces, pues nada. Sí, se hubiera extendido un poquito más se suponía que la grabación iba a ser más, pero bueno, hasta aquí llegamos, es que realmente nos extendimos bastante. Mucho. Uno de los temas principales fue la agencia verde. Esa agencia polémica. Tenemos que compartirlo porque nos marcó y nos ayudó. Es verdad. Bueno, eso es todo por este podcast. Espero que les haya gustado, que lo vean completo, no solamente por parte
¿Quién lo ve por parte? Pues hay gente que lo hace. Yo estoy Es segura verdad, que sí. chama, yo también lo pienso. A veces Pero yo pienso que dice, pero así está muy largo, ¿quién cree que no lo va a escuchar? Sí, es verdad. No vale. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio donde ambas estemos libres. Literalmente estemos libres. Así que chao. Bye.